Bien, pues vamos a hacer un análisis a fondo de esta conferencia de prensa de la Presidencia de México. Es del 15 de enero de 2026. Y a primera vista, la verdad es que parece un conjunto de temas, un poco inconexos. Sí, totalmente. Anuncian una inversión gigante, luego se pasan a un tratado comercial y terminan con una cápsula de historia. Pero justo esa es la tarea, ¿no? Encontrar el hilo que conecta todo. Exacto. Empecemos por lo más grande, lo que llamó la atención de todos, una inversión extranjera masiva en el sector alimentario. Así es. La empresa Pilgrim's Pride anuncia que va a invertir 1.300 millones de dólares. Una cifra impresionante. Muchísimo dinero. Pero lo interesante no es solo el monto, sino la estrategia que hay detrás. A ver. El objetivo declarado es reducir las importaciones de pollo en un 35%. ¡Wow! Un 35%. Pues fortalecer la soberanía alimentaria del país. O sea que México pueda producir lo que consume. En esencia, sí. Que tenga un mayor control sobre su propio suministro de alimentos. Suena muy ambicioso. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan realista es? ¿Puede una sola inversión lograr algo así? Es una meta muy, muy alta, sin duda. Pero la escala de la inversión le da bastante peso. Claro, no es cualquier cosa. Para nada. Hablamos de más de 4.000 empleos directos. Y fíjate en la distribución geográfica, que eso es clave. Ajá. 950 millones de dólares van para el sur, para zonas como Veracruz, el Istmo de Tehuantepec, que históricamente... Que han estado más rezagadas en desarrollo. Exactamente. Y luego 200 millones al norte y 150 al centro. Así que, aunque la meta del 35% sea el ideal, el impacto en el empleo y en el desarrollo regional es la parte, digamos, más tangible. Entendido. Y de ahí, de la producción de alimentos, la conferencia dio un giro y se fue a las reglas para venderlos fuera. Sí, el secretario de Economía tomó la palabra para actualizar sobre la revisión del TEMEC. El tratado con Estados Unidos y Canadá. Correcto. Un tema urgente porque la revisión tiene que terminar el 1 de julio. Y el secretario fue muy claro con las prioridades de México. ¿Cuáles son? Bueno, primero, que el tratado se mantenga. Segundo, fortalecer el sistema para resolver controversias, para que haya más certidumbre para las empresas. Ok, lógico. Y tercero, y esto me pareció fundamental, buscar reciprocidad en las normas laborales y ambientales. A ver, detengámonos ahí. Reciprocidad. Eso significa que México va a exigir que Estados Unidos y Canadá cumplan estándares parecidos a los que le piden a México. Esa es precisamente la idea. Es un cambio de dinámica bastante grande. Claro, porque normalmente es al revés. Justo. Y para entender por qué México siente que tiene más fuerza para negociar ahora, la conferencia soltó un dato que es muy revelador. ¿Qué dato? Antes del TEMEC, solo el 50% de las exportaciones de México a Estados Unidos se regían por las reglas del tratado. Ajá, la mitad. Hoy, esa cifra es del 85%. 85. ¡Wow! Es un salto enorme. Enorme. O sea, lo que nos dice ese número es que las cadenas de suministro están tan integradas que cumplir las reglas del TEMEC ya no es una opción para la mayoría. Exacto. Es la única forma de operar. Por lo tanto, cualquier cambio brusco en el tratado tendría un efecto dominó mucho, mucho más grande que antes. Totalmente. La integración es mucho más profunda y ese 85% lo demuestra. Es un cambio estructural que le da a México una posición, pues, diferente en la mesa. Y esta idea de buscar más autonomía, más control sobre las reglas, curiosamente, la propia conferencia la conectó con otro tipo de lucha por la autonomía, una de hace más de un siglo. Sí, en esa cápsula que mencionaste, la de Mujeres en la Historia. Que al principio parece que no tiene nada que ver, ¿no? Parece un desvío temático total, pero en realidad creo que es el corazón del mensaje de toda la conferencia. ¿Por qué? La cápsula conmemoraba los 110 años del primer Congreso Feminista de Yucatán, que se celebró en 1916. En plena Revolución Mexicana. Imagínate el contexto. En medio de la guerra, más de 600 mujeres reunidas para debatir sobre sus derechos. Y ahí, una ponencia de Hermila Galindo. Hermila Galindo, una figura increíble. Increíble. Propuso la igualdad intelectual, la educación sexual y el derecho al voto para las mujeres. En 1916,
Es de una vanguardia asombrosa. ¿Cómo reaccionaron en ese momento a ideas tan radicales? Fue un escándalo absoluto, especialmente la parte de la educación sexual. Me imagino. Las propuestas más audaces, como el sufragio, no se aprobaron en ese Congreso, pero esa fue la semilla. Claro, sentó un precedente. Sentó las bases para toda la lucha que vino después por los derechos políticos de las mujeres en México. Y ahí es donde todo se conecta. Ahí está el hilo del que hablábamos. Sí, la conferencia te presenta una búsqueda actual de soberanía económica y alimentaria y la pone en perspectiva con una lucha histórica fundamental por la soberanía personal y política. Entonces, las discusiones de hoy sobre la autosuficiencia de un país, de alguna forma, no son tan distintas de esas primeras batallas por la autonomía individual. Es el mismo principio a diferentes escalas. Esto nos deja con una idea interesante para reflexionar. ¿De qué manera las luchas actuales por la soberanía de una nación son un eco de esas primeras y muy valientes batallas por la soberanía del individuo que se libraron hace más de un siglo?